Sea usted, Señor, haciendo un cambio verdadero en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo, Señor, le damos la gloria a usted, porque vive y reina eternamente. Amén. 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 Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 9 al versículo 18. Dice, en el nombre de Jesús, así: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Puede tomar asiento, que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Cada vez que leo las Escrituras es imposible no maravillarse. Es imposible no darle gloria y honra al Rey por su palabra. Amén. Amén. Pero hay cositas que, así como ahorita, si yo les pregunto, hermano, hermana, ¿puede explicarme lo que acabamos de leer? Puede usted decir, no, pues no le entendí muy bien. Y como había comentado, el tema esta mañana es transformados de gloria en gloria. Para esto, el tema suena, hasta como el título suena muy bonito, ¿no? Pero vamos a empezar a preguntarnos, a empezar a indagar, a empezar a rogarle a Dios que nos brinde ese conocimiento, que nos dé esa revelación acerca de su santa palabra. Amén. Para empezar, ¿qué es gloria? No me va a decir que la señora que vende fruta, la señora que vende... No. ¿Qué es gloria? Referente a la gloria de Dios, está hablando de su poder, de su majestad, de su belleza, de su esplendor, de sus cualidades, de su bondad, de su amor, de todo lo que conlleva el Señor. Muchas veces vamos a ver que Dios derrama de su gloria en esta tierra. Muchas veces vamos a escuchar a los salmistas, vamos a leer a los salmistas que dicen que el cielo está repleto de su gloria y que nosotros fuimos hechos para su gloria. Ahora pregúntese usted, ¿realmente estoy siendo para la gloria del Señor? ¿Realmente estoy siendo un hijo, una hija de Dios? ¿Realmente estoy siendo un escogido, una escogida de Dios que ha sido transformado, como dice, de gloria en gloria? Porque muchas veces parece que vamos de derrota en derrota. Todo lo contrario. Muchas veces, en vez de ir para adelante, parece que vamos para atrás. Dice el apóstol Pablo, empezaron bien la carrera. Se empezaron bien, empezaron animosos, con emoción, empezaron con gran ímpetu, con gran alegría. Y en el camino se desanimaron. Pues, ¿qué pasó? Y entonces ahí es donde nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de que seamos transformados de gloria en gloria, pero no una gloria cualquiera, sino de la gloria de el Señor, porque la gloria del hombre es perecedera. ¿Saben qué significa perecedera? Que se va a morir, se va a acabar. Dice por ahí Santiago, dice que la gloria del hombre o la perfección del hombre, dependiendo de la versión que estemos leyendo, dice que es como la flor del campo. En la mañana crece, florece, pero en la tarde muere. Sin embargo, la palabra del Señor me enseña que la gloria de Cristo Jesús, la gloria de Dios es eterna y para siempre. Y si nosotros compartimos su gloria, si nosotros nos dejamos influenciar, nos dejamos transformar por su gloria, vamos a vivir para siempre. Y lo mejor es que vamos a vivir con
Él. Porque qué dura es, como hace rato que cantábamos, decimos, Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Y cuando canto ese cantito me pongo a reflexionar y digo, ¿cuántas veces hemos sido egoístas nosotros? Venimos aquí porque venimos desafortunadamente pensando en nosotros. Voy porque quiero aprender. Voy porque quiero cantar. Voy porque quiero recibir. No está mal, porque de hecho eso es a lo que venimos, a recibir bendición de Dios. Sin embargo, muchas veces se nos olvida que el más importante es Cristo Jesús. Porque a veces pensamos que es importante porque es el servicio del domingo. Es importante porque va a predicar el hermano, la hermana, porque va a predicar el hermano, el pastor, el evangelista. Es importante porque no podemos fallar a la iglesia. Es importante por esto, pero recordemos que lo importante es Cristo Jesús, amén, Señor nuestro. A todo esto, Cristo Jesús, ¿de cuántos es Señor? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, y ahí viene algo precioso, ¿de cuál ministerio estará hablando aquí el Señor? ¿Cuál será el ministerio de condenación? Nos damos cuenta que está hablando y hace referencia a Moisés, es decir, al antiguo pacto. Y si recordamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, dice que la ley vino a ser para mí muchas veces perdición, o que el pecado se aprovechó de la ley para causarme la muerte. Porque dice el apóstol Pablo, yo no sabría qué es robar, qué es mentir, si no dijera en la ley, no mientas, no robas. Vemos el ejemplo muy claro, se lo voy a aterrizar. En los niños, un niño no sabe qué es bueno, no sabe qué es malo. ¿Cómo sabe un niño que lo que hace es bueno, que es malo? ¿Cómo sabe? Porque uno le enseña, ¿no? El niño puede ir, por ejemplo, puede ir a la casa de Chabelita, de la hermana Cena, y entrarse al cuarto, sacar los cajones y sacar lo que tenga en el cajón. Todos nosotros, los que ya estamos grandes, decimos, es que eso está mal, ¿no? Yo no puedo llegar y ponerme a escudriñar, pero el niño no sabe. El niño lo hace porque no sabe. ¿Cuándo se da cuenta que lo que está haciendo es malo? Cuando le decimos, no lo hagas porque está mal. Es igual con nosotros de la ley. No mientan porque es un pecado. Y antes sabíamos, dice también Romanos 2, que nosotros por naturaleza, muchas personas traen la ley en su corazón sin ser judíos. Mienten y ya se sienten mal. Hacen cosas malas, roban y se sienten mal sin leer la Biblia. Saben que es malo, ¿no? Pero cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de cosas bien preciosas, que a lo mejor al principio decimos, es que no, la Biblia prohíbe todo, y si vamos con la gente que no conoce del Señor, van a decir, en la Biblia te prohíben todo, ¿o no? Y nosotros que leemos la Biblia nos damos cuenta que el Señor no nos prohíbe nada, nada nos prohíbe. Sin embargo, el Señor nos dice, esto es lo que a mí me agrada. Y nosotros como le amamos, ¿cuántos aman al Señor? Como le amamos con todo el corazón, procuramos hacer lo que a Él le agrada. Procuramos evitar lo que a Él le desagrada. Primero por amor y segundo porque sabemos las consecuencias del pecado, que es la destrucción. Y dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, vean nomás qué tremendo. Si la ley, si el Antiguo Testamento fue con gloria, porque Dios dio la ley a Moisés con un buen propósito, ¿no? Lo hizo para que su pueblo fuera santo. Muchas veces nos dicen santos, y yo cuando recién me convertí al cristianismo decía, soy como los santitos que antes ponían ahí en las repisas, ¿no? Ya tengo que andar así con las manos y con una luz en la cabeza, ¿no? Una aureola, como dice la hermana, con una aureola en la cabeza. Pero nos damos cuenta que santo, que santidad no significa nada celestial, nada azul, sino simplemente significa, eres una persona apartada. Una persona apartada, es una mujer apartada para Dios. Eres un hombre apartado para Dios. Y el Señor es celoso. El Señor no comparte su gloria con nadie. Y cuidadito,
se nos suba o quieramos compartir la gloria del Señor con alguien, porque entonces va a venir respuesta del Señor, nos va a querer transformar, porque nosotros le venimos y decimos, Señor, transfórmame, cambia mi carácter, cambia mi manera de ser, ayúdame, Señor. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando empieza a meter el martillo el maestro para cambiarnos, ¿cómo duele? ¿Verdad? Duele y decimos, no, Señor, ya quiero que se me pase. Pero ¿por qué si todavía ni estás terminada? Pensémoslo como, dice la Biblia que Jesús era un carpintero, ¿no? Y un carpintero tiene un taller. Es como el carpintero que tiene su taller. Usted va a llevar, compra una madera, llévelo al taller del carpintero, dígale, yo quiero que de aquí me hagas una puerta. Y el carpintero, ¿qué va a empezar a hacer con la madera? A cortar, va a empezar a mojar la madera, va a empezar tanta cosa. Yo no sé mucho de carpintería, la verdad no sé nada de carpintería, pero algo sí sé, y es que si la tabla hablara, si la madera hablara, ¿qué diría la madera? Ya me cortaste aquí, no, esto me sirve. ¿Y qué diría el carpintero? Decía, no, pues sí, si te dejo esta bola no vas a servir como puerta. Y muchas veces nos pasa eso con el Señor. El Señor nos empieza a transformar y por ahí nos quiere quitar algo, pero nosotros somos necios, somos tercos, somos aferrados y decimos, no, Señor, si esto es bueno, me ayuda. Pero el Señor dice, es que para la función que vas a tener, no te sirve de nada. No, Señor, es que esto todavía me sirve, ¿no? Y el Señor, es que esto no, ¿quién te dice que sirve? Prepárate porque te lo voy a quitar. Y viene el martillo del maestro. ¿Sabe alguna vez ha pegado con un martillo? ¿Cómo duele? No imagine pegarse con el martillo del Señor. Ay, papá. Y dice, si el primer ministerio o el ministerio de condenación fue con gloria, si la ley demostraba el poder, el brillo, la hermosura, la majestad, si la ley mostraba el carácter del Creador de una manera preciosa, dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Quién es el que justifica? Jesús. El trabajo del maestro. Está hablando de del segundo pacto. Jesús dijo, ¿no? Esta copa es señal del nuevo pacto que voy a hacer contigo, con el cual ustedes van a tener vida eterna, ¿no? Muy bien, dice, mucho más abundará con gloria el ministerio de la justificación. Es decir, que si el antiguo pacto demostraba la gloria de Dios, mucho más va a demostrar la gloria de Dios el segundo pacto, del cual usted y yo participamos. Porque en el primero, déjeme decirle, tenemos algo malo, y es que según el primer pacto nosotros no éramos pueblo elegido de Dios. Necesitábamos ser descendientes de Abraham para participar de sus pactos y cumplir con el Shabbat, cumplir con la ley, que las mujeres a los 11 años ya fueran mujeres, que los niños a los 13 años ya fueran hombres, fueran tomados como hombres, fueran tomados como mujeres, y llevar todo lo que conlleva la ley, todo lo que conlleva la palabra de Dios, la Torah. Pero ese pacto no quedó atrás, ya está su cumplimiento en Cristo Jesús. Ahora nosotros participamos de un nuevo pacto, que es el pacto, que es el ministerio de la justificación. Es decir, que Cristo Jesús con su sacrificio nos ha hecho justos, sin necesidad de cumplir con la ley, sin necesidad de haber sido descendientes de Abraham directos. Nosotros estamos cumpliendo con la palabra del Señor mediante el sacrificio de Cristo Jesús, porque cuando nosotros le servimos a Jesús, cuando Jesús entra a nuestra vida, Dios deja de vernos a nosotros y empieza a ver en nosotros a Jesús. Espero que vaya entendiendo. Cuando nosotros caminamos, Dios no va a ver a Diego, va a ver al que está adentro de Diego. No va a ver
a usted, va a ver en el que usted cree, va a ver a Jesús. Por eso cuando oramos, no oramos de manera que uno diga, yo estoy orando porque yo puedo orar con Dios. No, en el nombre de Jesús. Nuestra oración viene en el nombre de Jesús. Estamos hablando por medio de Jesús. Cuando dice ahí en Colosenses, todo háganlo, ya sea de obra o de palabra, en el nombre de Jesús. Cuando los discípulos, los apóstoles echaban fuera demonios, que decían, en el nombre de Jesús, sal fuera. ¿Por qué? Porque ellos no tenían autoridad. El que tiene autoridad es Jesús. ¿Por qué? Porque su sangre nos ha limpiado. El único ser humano hecho igual y en semejanza de Dios, sin pecado, murió para darnos a nosotros salvación y hacernos delante del Señor justos. Amén. Pero si nosotros no permitimos que el Señor transforme nuestras vidas, va a seguir viendo a Diego y voy a decir, es que yo oro, ya le pedí a los hermanos que oren conmigo y el Señor no me cumple mi promesa. ¿Cuántas veces le he dicho, Señor, quiero que mi familia conozca del Evangelio, quiero que mi mamá, que mis hermanos se conviertan? Pero el Señor sigue viendo a Diego, porque Diego no quiere ser transformado. Diego se resiste a la transformación. Diego se queda ahí y dice, no, déjame, Señor, aquí. Y el Señor no nos obliga a nada. El Señor va a decir, bueno, está bien. Si tú crees que estás bien aquí, pues ahí te lo voy a dejar, ¿no? Es como una puerta. La puerta, regresamos al ejemplo de la puerta de madera. Usted va a hacer una puerta de este tamaño. Pero si la puerta no quiere quitarse el chipote, esta bola, porque piensa que le agrada, trate de meter la puerta, no va a entrar. ¿Por qué? Porque hay algo que le estorba. Y dice versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. ¿A cuál respecto? Al respecto de ser perfeccionados. Amén. Amén. En el respecto de ser transformados. Gloria a Dios. En comparación con la gloria más eminente. ¿Qué significará eminente? Qué preciosa es la palabra del Señor. La palabra eminente se refiere a un acontecimiento o un acto hecho con buena voluntad. Es decir, nos está hablando de el sacrificio de Cristo Jesús, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso a este respecto. Es decir, lo que fue glorioso, la gloria de la antigua ley, no puede alcanzar la perfección en comparación con la gloria que fue reflejada en el sacrificio de Cristo Jesús y del cual nosotros participamos. Espero que se vaya entendiendo. Amén. Porque si lo que perece tuvo gloria, qué tremendo. Si lo que perece, lo que muere, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Cuando ya uno va entendiendo esos contextos y de que está hablando de la antigua ley, del nuevo ley, de la nueva ley, perdón, del nuevo pacto, perdón, del antiguo pacto, del nuevo pacto y del sacrificio del Señor, ya podemos entender más el versículo número 11. Porque si lo que perece, es decir, si lo que nos causaba muerte tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Quién es el que permanece por los siglos? Jesús. Mucho más gloria tendrá la promesa. Tendrá el pacto en su sangre santa, pura y limpia, con la cual todos nuestros pecados van a ser limpios. Amén. Así que, teniendo tal esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de que nosotros participamos de una gloria mucho más permanente. Así que teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza. Es decir, hablamos con mucha sinceridad, andamos con libertad. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Sí saben que Moisés usaba un velo?
Dice la Biblia ahí en Éxodo capítulo número 34, que él subía a hablar con Dios. Hablaba con Dios. Estaba con la gloria del Señor. Y entonces es como la luna. ¿Ha visto usted la luna? La luna brilla. ¿Pero brillará por sí misma? No, ¿Por qué brilla? por el sol. Porque refleja el brillo del sol. Si nos damos cuenta, sería como que la luna es como un espejo, ¿no? Como ahorita usted puede ver mi cara, pero mi cara de ella no sale luz, sino estoy reflejando la luz del foco. Así es la luna. Es lo que pasaba con Moisés. Moisés iba con Dios y pasaba un buen tiempo con el Señor, y la gloria del Señor se empezaba a reflejar en Moisés. Y ahí viene algo precioso. Si usted quiere que la gloria de Dios sea reflejada en su vida, ¿qué cree que es lo que necesitamos? Pasar más tiempo en la gloria del Señor. Pero pasamos más tiempo en la tele, pasamos más tiempo en otras cosas, pasamos más tiempo en otras cosas, y así queremos que la gloria de Dios se refleje en nuestras vidas. Qué triste es que muchas veces caminamos, tenemos amistades, familia, y nunca se enteran que somos cristianos. Jamás. Y es más, cuando se enteran, ni siquiera es como de que, oye, eres cristiano. No, es como, ¿a poco eres cristiano? Y qué triste, ¿no? Qué tristeza que digan, ¿a poco eres cristiano? Oye, pues sí, se comporta igual que, ¿a poco cambiaste? ¿Cuándo cambiaste de religión? ¿Por qué? Porque no ven la gloria reflejada de Dios en nuestra vida. No ven la gloria de Dios reflejada en nuestros acontecimientos, hasta en nuestra manera de hablar. Y dice, para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Es decir, cuando Moisés bajaba, su cara, su rostro brillaba. ¿Qué hacían los hijos de Israel? Veían y decían, esa es la gloria de Dios. Es el brillo del cual todos queremos participar. Esa es la excelencia. Y según lo que estamos leyendo, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en la gloria que perece, es decir, en el antiguo pacto que llevaba a la muerte, Moisés, ¿qué hacía? Se cubría su cabeza, su rostro, se cubría su rostro. ¿Para qué? Para que los israelitas no fijaran la vista en Moisés, en la ley, sino que supieran ellos que por fe iba a venir algo aún superior a eso, alguien superior a Moisés. ¿Qué iba a ser? ¿Quién iba a ser superior a Moisés? Cristo Jesús. Ustedes ven ahí en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, la transfiguración. Jesús escoge a 3 de sus discípulos y se los lleva a una montaña. Y entonces ven que Jesús se transforma. Sus ropas se hicieron blancas como la nieve y su rostro resplandecía como el sol al mediodía. Era la gloria de Dios manifestada. Era la gloria de Dios de la cual hoy nosotros podemos participar. Amén. Una gloria superior a la gloria del antiguo pacto. Una gloria que nosotros debemos de ser transformados. Amén. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿El entendimiento de quién? De los israelitas, de los descendientes de Abraham. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Es decir, como no reconocen la preeminencia o la gloria más eminente, más perfeccionada del nuevo pacto, que es el sacrificio de Cristo Jesús, siguen pensando que la gloria de Dios, que la excelencia de Dios está en la ley de Moisés, el cual por Cristo es quitado. Y es cierto, se cumple lo que dice el versículo número 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Vean nomás desde dónde nos trajo el Señor. Nosotros no conocíamos nada de Dios. No desconocíamos las Escrituras. No sabíamos nada acerca de la gloria de Dios. Y los judíos sí sabían. Ellos sabían que la ley había sido dada con un motivo. Pero no tenían, seguían ellos y siguen muchos con un velo.
igual que teníamos nosotros nuestro velo. Y si usted recuerda los evangelios, ¿qué pasó cuando Jesús muere? Dice que el velo del templo fue rasgado de arriba para abajo. Amén, así es. Es decir, que se abrió la entrada a la gloria de Dios, a la perfección de Dios, a la eminencia del poder y de la salvación de Dios, de la justificación para el ser humano. ¿Y quiénes iban a poder entrar? Aquellos que aceptaran el sacrificio de Cristo Jesús y vivieran para Cristo Jesús. Porque muchos aceptan el sacrificio de Cristo, pero no viven para Cristo. Viven para la organización, viven para esto, viven para aquello, pero no para Cristo Jesús. Y si nosotros no reflejamos la gloria de Cristo Jesús, ¿cuál es la gloria que estaremos reflejando? Sea la gloria que estemos reflejando, la gloria que sea, todas van a perecer. Todo va a morir. La única que permanece es la gloria de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero cuando se conviertan, ahora recuerde usted el día de su conversión. Yo recuerdo cuando me convertí y dice, el velo, ¿cómo dice? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y sí es cierto. Cuando nosotros conocemos al Señor, como que teníamos tierra en los ojos, como que no podíamos ver. Y ahora vemos. Y se nos quitó el velo. Y ahora sabemos de lo que estamos hablando. Ahora adoramos al que se debe de adorar. Ahora nosotros reconocemos por medio de qué necesitamos ser transformados. ¿Cómo es que debemos llevar la gloria de Dios de un lado para otro? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Sí es cierto? ¿Será verdad eso lo que dice? Amén. El Espíritu del Señor nos da libertad. Es decir, nosotros ya no somos esclavos de la ley. Nosotros los hombres no necesitamos circuncidarnos. Las mujeres no necesitan cumplir con los ritos de purificación. ¿Por qué? Porque el Espíritu, porque Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu hay libertad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha hecho libres. Y nos ha hecho libres de el pecado, nos ha hecho libres de la muerte, de la condenación eterna, nos ha hecho libres de la ira de Dios. Por eso es que ahora nosotros hemos sido transformados. Sí, hemos sido transformados. Pero ahí te vas a quedar. Ahí me voy a quedar yo. Todavía con algún chipotito por aquí, con alguna imperfección por aquí. O vamos a permitir que el Señor nos ayude a, como dice el versículo número 18. Por tanto, todos nosotros, o nosotros todos. Es decir, ¿qué quiere el Señor? Que todos. No dice nada más, a ver, yo quiero que nada más fulanito de tal, o el que predica, o el que canta, o el que sirve, o el que va a evangelizar. No, dice, nosotros todos. Mirando a cara descubierta. Qué tremendo privilegio. Podemos hablar con Dios sin necesidad de un intermediario. Podemos hablar con Jesús de manera... Es línea directa con el jefe. Como en un espejo, la gloria del Señor. Ahora con esto usted puede recordar el ejemplo que le di de la luna. Que la gloria del Señor se refleja en nosotros. Y nosotros podemos ser gloria de Dios, no por nosotros mismos, sino porque nosotros reflejamos la gloria de Dios. Amén. Dele gloria al Rey de Reyes. Gloria a Jesús. Como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En cuál imagen? En la misma imagen del Hijo de Dios. Porque nosotros decimos ser hijos de Dios. Decimos ser hijas de Dios, ¿no? Ahora realmente, pensemos. ¿Nos comportamos como hija de Dios? ¿Nos comportamos como hijo de Dios? Y muchas veces, lastimosamente, nomás porque no está el Señor así físicamente, los apóstoles, estuviera el apóstol Pablo, viviera cuando Diego se equivoca, diría, no, sepulcro blanqueado, como le dijo a los fariseos.
El Señor Jesús nos diría como le dijo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. ¿Cómo les decía? Hipócritas. Hipócritas. Dicen una cosa y hacen otra. Ponen cargas en otros y ustedes no se llevan ni la suya. ¿A qué va con esto? Que nos fijamos siempre en los demás, pero no en nosotros. Ah, ya te fijaste el hermano, ya te fijaste la hermana, ya te fijaste esto, aquello, es que aquello el otro, pero nosotros, ¿no? ¿Qué hacían los fariseos? Pensaban que ya estaban limpios, decían, ya nosotros ya sabemos la Biblia, nosotros ya nos reunimos, porque vean nomás, somos muy parecidos a ellos. Ellos querían tener la verdad, ¿no? Ellos creían conocer la Biblia. Ellos creían ser diferentes. Ellos veían a los demás y decían, qué bueno que no soy así. Ellos se reunían para leer la Biblia. Ellos alababan, cantaban los salmos en el templo. Ellos ofrecían sacrificio. Ellos ofrendaban. Bueno, ¿qué diferencia habrá entre ellos y nosotros? ¿No? Se paraban en las sinagogas y empezaban a leer la Biblia y todos callados así como ahorita. Terminaban, se iban todos para su casa a seguir allá y creían que lo que hacían estaba correcto. Pero llegó el Señor Jesús, se paró y les dijo, ¿qué les dijo? Hipócritas. Hipócritas. Ustedes ni entran ni dejan entrar. Se ponen ahí en la puerta. Ustedes dicen a los demás, es que pecas, tienes que cambiar esto, aquello. ¿Y tú cuándo has cambiado? Dicen ustedes que aman mucho y al que está tirado no le tienden la mano. Dicen ustedes y dicen que son el pueblo escogido de Dios y que Dios los ha escogido y que le dan gracias y le dan gloria y honra. ¿Y cuándo ustedes se han fijado en los enfermos, en las viudas? ¿Cuándo ustedes se han despojado de sus cosas para darle a los demás? Por eso yo digo muchas veces cuando yo me equivoco, cuando sé que cometo errores, me viene y me imagino al Señor ahí diciéndome, hipócrita, hipócrita. Me acuerdo cuando recién que me convertí al ministerio, entré al ministerio de la alabanza, subía yo con el bajo, me hincaba, abrazaba el bajo y decía, gracias Señor, porque me permites alabarte y glorificarte con este instrumento, ¿no? Pero después decía, híjoles, cantaba y me gozaba, ¿no? Y en la predicación, no, pues esa predicación ya me la sé. No pone atención, la verdad no pone atención al 100%. Es que ya me lo sé. A ver, hermanos, vamos a leer Salmo 23. Ah, el Señor es mi pastor. La cerraba o ahí no estaba tan al pendiente. Porque yo decía, pues ya me lo sé, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos leído el mismo versículo que ya hemos leído y el Señor nos muestra otra cosa, ¿no? ¿Amén o no amén? Me voy a morir. Ya no doy mucho. Ay, Señor. Ya no va a comer pepita. No más que tengo allá arriba, ya no va a comer pepitas. Bueno, y después de eso venía en el transporte. Y cuando venía en el transporte, venía bajaba aquí en Tuyehualco. Y en Tuyehualco en la noche pues había mucho borrachito, mucho ahí. Y se me acercaban y era así como, no estoy para allá, ¿no? Pero al día siguiente llegaba temprano la oración. Señor, y bendice, y que esto, que el otro. Y otra vez íbamos para allá y era como, ¿qué? Está el borrachito, para allá. Somos al fuchi, ¿no? El borrachito. Al drogadicto. Y después cuando uno leía las escrituras, que el Señor le decía a los fariseos, ¿no? Hipócritas. Ustedes esto y esto. Y yo decía, ¡ih! Santo es el Señor. Pero yo hago eso. Y yo me ponía a pensar y le decía al hermano Philly, si el Señor viviera, estuviera aquí físicamente, ¿se alegraría de nosotros? ¿O diría, voy a creer, digo, apenas lees, terminas y te pones a hacer cualquier otra cosa menos servirme? Te reúnen los domingos, qué bueno, digo, sí, y entre semana,
No, es que no me puedo reunir. Bueno, también no te reúnas, pero buscas de mí. ¿Me hablas en la noche? O en la noche nomás haces tu oración nomás como siempre, o realmente hablas conmigo como con un amigo. Realmente hablas conmigo como si hablaras con tu esposa, como si hablaras con tus hermanos, como si hablaras con papá, como si hablaras con mamá. Te despiertas y dices, bueno, Señor, gracias. Gracias, Señor, por otro día. O realmente dices, Señor, gracias, hoy amanecí bien. O sea, realmente haces las cosas de corazón. ¿Realmente quieres ser transformado? ¿O estás aparentando que has sido transformado? Realmente, ahorita podemos irnos, ahorita decimos, que estaría bien precioso, ¿no? Tener otro lugar, reunirnos, como cuando estamos en la iglesia, ¿se acuerdan? Pero, me acuerdo cuando estamos allá, y el Señor diría, ¿para qué quieres otro templo? No llegas temprano, estás aquí abajo, esto que el otro, aquí que allá, que aquí esto que el otro. ¿Para qué quieres eso? Mejor concéntrate en esto. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que necesitamos cambiar. Hay que reconocerlo. Necesitamos cambiar. No para mal, sino para bien. Necesitamos cambiar para bien. Pero no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. No porque yo me ponga y me disponga y diga, voy a cambiar. No. Mejor es, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a mejorar. Ayúdame a buscar más de ti. Y también nosotros dejemos un corazón dispuesto. Porque cuando le pedimos al Señor, luego el Señor nos pone el pensamiento. Lee la Biblia. Y nosotros decimos, tengo que leer la Biblia. Y nomás ahí queda el pensamiento. Y no, ni la abrimos. ¿No? Escucha una alabanza. Ahorita la voy a poner. Se nos olvida. ¿Qué alabanza es la que va a poner? Pues quién sabe. ¿No? O luego en las noches. O no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que como que escuchan que les hablan y les gritan, ¡Diego! ¿Me hablan? Y si nadie me habla, ¿quién lo conoce a usted? ¿Quién me conoce a mí? Exactamente. Jesús nos conoce, ¿no? Y Él nos habla conforme a nuestro nombre. Y muchos escuchamos Diego, o Ramiro, o Fili, o Chabela, o Isa, o Zenaida. Salimos y nadie nos habla, ¿no? O vamos y escucho que me hablaron, quién sabe. Bueno, si no es nadie de la familia, ha de ser el Señor. ¿Qué decir? ¿Qué pasó? Vamos, ¿quieres ser transformada? ¿Quieres ser transformado? Sí. Te estoy hablando para que vengamos y permitas que yo trabaje en ti. Pero si no me atiendes, yo estoy dispuesto, Diego. Nomás necesito que tú te prestes para ser transformado. Y cuando vayas siendo transformado, la gente va a empezar a ver que la gloria va a empezar a resplandecer. Y la gente, nuevamente lo mismo que hemos dicho, pues algo tiene que es distinto. No es como los demás, no es como las demás. Realmente ven un cambio, literal, ven un cambio en nosotros. Pero cuando no, o sea, ni cuenta se dan que ya nos reunimos, ni cuenta se dan. Y el domingo, ¿y qué? Hoy el domingo, no, es que el domingo tengo cosas que hacer. Porque nos da pena decir que nos reunimos en la clase del Señor para leer la Biblia. Oye, ¿qué música escuchas? Pues escucho música. En vez de decir, escucho alabanza, porque nos da pena. Amén. Vamos a ponernos de pie, recuerde muy bien esto. Hoy participamos de una gloria mayor que la gloria del primer ministerio, que era de condenación, que era de muerte. Ahora participamos de un ministerio de justificación por medio de Cristo Jesús. Y si nosotros participamos de eso, nosotros tenemos que prestarnos en las manos del Señor para ser transformados. Pero no una transformación cualquiera, sino una transformación de gloria en gloria. Es decir, que vean la plenitud del Señor, que vean el poder de Dios en nuestra vida, que puedan ver
la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, amén. Vamos a orar. Vamos a hablar con el Señor. Y ¿quién quiere pasar a orar? Darle gracias al Señor esta mañana.